es un mensaje que tiene muchísimo que ver con el reto más importante que tenemos en la iglesia, que tenemos los hijos de Dios, que tenemos los cristianos, que es literalmente aprender a vivir nuestras vidas por fe. No solamente sabiendo o entendiendo lo que es la fe, sino el reto más importante sigue siendo para nosotros vivir por fe, entender lo que esto significa. Y bueno, durante esta semana he estado inquieto por hablarles de esto. ¿Por qué? Porque creo que de alguna manera nuestro reto, por más experiencia que tengamos, por más años que tengamos, me refiero en la vida de iglesia, siempre el reto importante es diluir. La tentación a veces es diluir cosas tan importantes como la fe, cuando asumimos que la entendemos, pero que el reto sigue siendo para nosotros no saberla vivir. Yo quiero plantearte un escenario muy importante que está representado en muchas de las cosas que Jesús enseñó. Porque Jesús mismo, escucha esto, Jesús mismo se encargó de hacer evidente cuando él encontraba nada de fe, poquita fe o mucha fe. Es decir, se encargó de hacerlo evidente. Hay pasajes que te voy a llevar a que conozcamos estos tres escenarios donde Jesús señala cuando no encontraba fe, cuando había una fe nula o ausente, cuando había escenarios donde él notaba poca fe y donde encontró mucha fe. Pero para llegar hasta ahí, para mí es importante hoy día otra vez volver a empezar con esta pregunta. ¿Qué tan importante o qué tanta importancia le estás dando tú a tu nivel de fe, en tu manera de vivir? ¿Sabes qué he aprendido a lo largo de estos años? He aprendido que la fe siempre impacta en nuestras vidas cuando deja de ser un concepto y se convierte realmente en el equipamiento, en la realidad en la que nosotros vivimos. Y no se trata de creencias. La fe está diseñada para nosotros, no para que sea un conjunto de creencias, una suma de conocimientos, sino la fe se refiere literalmente al impacto que toda esa información, que toda esa verdad, que todo ese conocimiento que estamos aprendiendo es el impacto que tiene nuestra manera de vivir. Es decir, que la fe se convierte en el testimonio más palpable de cómo estamos viviendo. Hay gente que sabe mucho pero vive realmente sin fe. Hay gente que puede ser doctores en teología, licenciados en Nuevo Testamento, en Antiguo Testamento, narrarte literalmente toda la palabra, pero su vida nunca camina en fe, su vida nunca la vive en fe. ¿Y en qué se nota? Bueno, se nota literalmente en cómo nosotros resolvemos los asuntos en nuestra vida. Lo que voy es a eso, que hay ocasiones en que la vida misma es el termómetro real de nuestra vida en la fe. Si enfrentamos batallas, es donde la fe puede llegar a ser realmente nuestra fortaleza o puede ser evidentemente nuestra carencia. ¿Están conmigo en esto? Es decir, que las batallas, las situaciones, es lo que nos ayuda a nosotros a entender si la vida que estamos viviendo es realmente una vida de fe o somos cristianos de conceptos, o somos gente que simple y sencillamente sabemos cosas pero no las sabemos usar. Enfrentamos las situaciones de la vida sin el equipamiento de la fe. Y es muy notorio, a donde quiero llevarlos hoy día es que sigue siendo para nosotros lo más importante de la vida cristiana. Saber usar las verdades, las promesas, las palabras que Jesús nos ha estado formando, porque nos dan esa identidad. Una de las cosas que estoy disfrutando muchísimo en este tiempo con la academia es precisamente el tratar de cimentar, retarnos y cimentar nuestra visión alrededor de lo práctico, de lo que no es solamente estudiar la palabra, sino entender cómo estas cosas deben de estar dándole forma a nuestra manera de vivir. Si tú no estás en la academia, quiero retarte a que te programes, porque a partir de abril vamos a iniciar la segunda generación de la academia y estoy completamente seguro que tú quieres eso. Y te voy a decir por qué lo quieres. Lo quieres porque vas a ver a las personas que están casi por terminar
esta primera generación más fuertes, más sólidos, más claros, más entusiastas, más apasionados, pero sobre todo, escucha, esta es la palabra favorita mía, más efectivos. Pueden estar enfrentando situaciones en sus vidas, pero ahora tienen equipamiento que hacen que sus pies estén más firmes, que enfrentemos las cosas de una manera mucho más clara, porque estamos entendiendo el plan de Dios. Y a veces es lo que está muy carente en la vida de los cristianos, que sabemos mucho de la palabra, pero no entendemos la agenda de Dios y no sabemos cuál es nuestro lugar en él, en el plan, en lo que Dios está haciendo. Pero hoy de nuevo quiero ir a la fe, porque Dios me tiene muy inquieto y quiero que tú sigas creciendo en tu manera de vivir tu vida en la fe. No solamente en el cristianismo, no solamente como un hijo de Dios, sino que tu vida de testimonio de la fe. ¿Cómo logras eso? Bueno, vamos a empezar por la definición misma de la fe. Lo voy a volver a repetir porque aquí está la clave. Y te voy a leer varios pasajes, simplemente para poner el fundamento, los pilares en lo que voy a construirte hoy día. Y lo que voy a construir en ti es una claridad de cómo se ve la fe. Porque hay por ahí gente que dice que la fe es ciega. Yo te voy a decir una cosa, no. Esto es totalmente contrario a lo que la fe es. La fe ve. El asunto es que ve lo que no se ve. Nosotros vemos lo que es invisible, pero está. Nuestra fe nos hace saber que hay un Dios que aunque no lo vemos, está. Y está a nuestro favor. ¿Alguien entiende eso? Está por nosotros. Es fiel, nos ama. Está obrando aunque tú y yo no lo vemos. Y el problema o la parte contraria de la fe es querer ver algo que la Biblia enseña que no se ve. Hebreos 11:1 dice, y esta es la Nueva Versión Internacional, dice: ahora bien, la fe es, cosa que implica que hay una definición clara, es la garantía de lo que se espera. Y escucha esto, la certeza de lo que no se ve. Así que lo primero que tú y yo necesitamos entender y comprender y abrazar es que la fe no empieza con la vista. ¿Va? La fe no tiene nada que ver con tus ojos. Es una capacidad sobrenatural de tener la garantía de que eso que sabes está, aunque tus ojos no lo vean. Tú y yo hoy acabamos de estar 35 minutos cantándole a un Dios que está y nadie lo vio, pero está. Se deleitó. ¿Alguien puede creer eso? Dios se deleitó. Aún y como llegamos, aún y si llegamos preocupados, desconectados, fríos, tibios, yo no sé cómo llegaste tú, pero si tú llegaste y entraste a este lugar, que por cierto está consagrado para que aquí nos reunamos los hijos de Dios a eso, a adorarlo, créeme, Él nos estaba esperando desde antes que tú y yo llegáramos. Pero es una realidad que creemos y es una realidad que nos hace o nos debería hacer cantar. Escucha esto, con toda nuestra fe. Porque la audiencia más importante no es tu vecino sentado a tu derecha o a tu izquierda. Nuestra audiencia más importante era Él. ¿Estás conmigo aquí? La fe entonces no es lo que puedes ver. La fe existe y se sostiene con una garantía. Lo que creemos está, existe, sucede, aunque no lo veamos. Un ejemplo maravilloso de esto lo encuentro en este pasaje. Escucha esto porque te lo voy a describir muy rápido, no va a estar en sus notas ni nada. Pero un día Jesús va de regreso después de su entrada triunfal y con mucha hambre se encuentra a una higuera y va y busca fruto en ella. Si conoces el pasaje sabrás que no lo encuentra. Y como no lo encuentra, escucha, Jesús lo que hace es maldecir la higuera con estas palabras: nadie más coma fruto de ti. Ahora, a los ojos de los que venían con él, de sus discípulos, voltearon y vieron la higuera y no hubo ningún cambio, no pasó absolutamente nada. La higuera ahí estaba. Si el pasaje se acaba ahí, pues hubiera estado, agarramos al Señor de malas, traía hambre, no encontró comida, le pasa lo que a muchos de nosotros, se enojó, ¿no?
Pero lo interesante del pasaje es que narra lo que pasa al siguiente día. Y al siguiente día, escucha eso, sí había un cambio. Y la Biblia menciona que la higuera estaba seca. Escucha esto. Si los discípulos se hubieran quedado con lo que vieron cuando oyeron a Jesús hablar, no hubiera pasado nada. Pero la fe obra aunque no lo veamos. ¿Estás conmigo en lo que quiero enseñarte con eso? Lo que quiero enseñarte con esto es que 24 horas después, algo que no vieron pero oyeron sucedió. Y sucedió porque desde el momento que Jesús lo dijo empezó a pasar. El problema es que empezó a pasar donde tiene que pasar. Y donde tiene que pasar es en la raíz. Y la raíz está abajo de la tierra. Entonces tuvo que pasar un tiempo para lo que Jesús dijo en el instante sucediera. Nosotros estamos orando por personas. Y muchos de nosotros decimos, es que nuestra oración no tiene ningún resultado, no pasa nada. Hello, déjame te enseño algo. Al momento en que tú usas la fe para hablar y para pedirle a Dios algo, siempre está pasando algo. Siempre está pasando algo. Por eso Pablo lo comprendió, y te voy a dar esta base que está en 2 de Corintios capítulo 4, que es muy importante comprender esto. Pablo dijo así, que no nos fijamos, es decir, no ponemos nuestra atención, no ponemos nuestros ojos, no nos fijamos en lo visible, sino en ¿qué? Sino en lo invisible. Ahí está la clave, ahí está el reto, ahí está lo hermoso de nuestra fe, de nuestro cristianismo, de nuestra madurez. Es que nosotros podemos salir a Juárez, la ciudad más violenta del norte del país, con todas las estadísticas que tiene, y seguir viendo a Dios moverse en lo que nadie ve. Porque nos fijamos no en lo que se ve, sino en lo que sabemos que está garantizado, aunque no se ve. Estoy siendo claro con lo que es la fe. Pero te toca vivirlo. Te toca salir a enfrentar la ciudad así. Pero si tú sales con miedo, si tú sales con angustia, si tú sales preocupado por lo que ves, entonces es posible que no avances lo suficiente. Entonces es posible que te entristezcas, que te frustres, que te sientas de verdad pésimo de vivir en una ciudad así. Es posible que lo que más desees es irte a otro lado. Pero si sales con los ojos de la fe, entiendes que hay un propósito, entiendes que hay un mover de Dios, entiendes que tú tienes colaboración con Dios en algo que Él está haciendo y que tú estás ayudándole a edificar. ¿Alguien está conmigo en eso? De otra manera, de veras, es muy frustrante. Pablo dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Dice, ya que lo que se ve es, ¿qué? ¿Es qué? ¿Si están las notas o no? Qué padre que el Espíritu Santo borró lo que sigue. Escucha lo que es pasajero. Tan pasajero que ni en la foto salió. Lo que ves va a pasar, es temporal. Por más trágico, por más doloroso, por más enojo, por más frustrante lo que estás viviendo hoy, ¿qué crees? Mañana será menos. Porque no hay nada establecido que se estacione en los tiempos de Dios. Todo tiene un propósito, todo tiene un impacto y todo puede tener un beneficio por fe. O todo tiene un propósito, todo tiene un impacto y te destruye porque no tienes fe. Lo que hace diferente las cosas es la fe. Dice, ya que lo que se ve es, ahí no dice, pero en la versión dice pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que no se ve es eterno. Hay cosas temporales y hay cosas eternas. La fe se fija en lo eterno y deja que lo temporal haga lo que tiene que hacer. Por eso Salomón decía en Eclesiastés que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír,
Pero luego el tiempo quizás te ponga en una situación que hay que llorar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y luego dice, hay tiempo para celebrar. Pero también te va a tocar un tiempo donde no vas a poder celebrar. Hay tiempo para construir, pero también te va a tocar un tiempo donde vas a ver lo que construiste caerse. ¿Estás conmigo en eso? Pero todo eso es temporal. Porque tú y yo también somos peregrinos y somos extranjeros en esta vida. Ahora, no es consuelo. Yo no estoy diciéndote que tú tienes que tener la actitud de decir, bueno, pues sí es cierto, pues al final no nos vamos a llevar nada. No se trata de eso, se trata de vivir por fe las cosas como están, cambiarlas en mi efecto, en mi afectación, cambiarlas en el impacto que tienen para mi vida, o para bien o para mal. Puedo detener mi vida en un evento del pasado y seguirlo llorando un día, 2 días, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un año. Y al final de cuentas, tu corazón lo único que está haciendo es acumulando amargura. ¿Estás conmigo en esto? A llorar un día, llorar 2 días, 1 semana, 3 semanas y tomar la decisión por fe de decir, mi vida no se terminó con eso, voy por más. Por fe, Dios no acabó conmigo. Por fe, Dios sigue teniendo planes para mi vida. Por fe, yo sigo vivo y sigo caminando hacia adelante. Más adelante Pablo en esa misma carta escribe lo siguiente, dice, vivimos por fe, no por vista. Diga eso conmigo, por favor, vivo por fe. Dilo fuerte, vivo por fe, no por vista. Quiero que notes que si hay una intención muy clara de la Biblia de quitarle efecto a tus ojos físicos. Y de llevarte a tener una vida de victoria porque logras quitarle fuerza a tus ojos físicos. La Nueva Traducción Viviente, ese mismo versículo dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí es donde Dios puede usar nuestras vidas para inspirar a otros. ¿Por qué? Porque enfrentamos las cosas que vienen a la vida, los desafíos, las tragedias, incluso las enfrentamos por lo que creemos y no por lo que estamos viendo. ¿Duele? Sí. Por favor, no quiero que nadie entienda que la fe minimiza. La fe no minimiza nada. Lo que la fe es, no detiene tu vida. La fe te asegura que el Señor está ahí y que la historia, que sigue cambiando historias y sigue creando futuros, aún de las tragedias. Me encanta la Nueva Traducción Viviente, vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Esta es la meta. La meta es tener una vida donde nuestra fe, escucha, se convierte en nuestra vista. La meta es que tu fe sean tus ojos, no lo que tienes en la cabeza, aquí. La meta es que la fe sea nuestra vista, nuestra manera de verlo todo, nuestra manera de interpretarlo todo, nuestra manera de buscar dirección, nuestra manera de buscar por qué una puerta se cierra, que sea la fe la que sea nuestros ojos. Esa es la meta de Jesús en nosotros. ¿Estoy siendo claro? Ahora, ¿cómo llevamos nuestra fe a ese nivel? Si nuestros ojos, escucha, si nuestros ojos pues son para ver. Si Dios no quisiera que viéramos las circunstancias y las cosas, ¿para qué nos dio ojos? ¿No? Pues es que si no tuviéramos ojos, pues todo hubiera sido fácil en la fe. ¿Por qué? Porque no te quedaba otra. Pero el asunto es vivir con ojos, con circunstancias, con retos, pero honrando a Dios con tu vida por tu fe. Pero hay otro elemento físico aquí que hace que tu vida espiritual sea empoderada, sea fuerte. No son los ojos, son los oídos. ¿Ves la transición? Tus ojos físicos serán tu desafío, pero tus oídos serán la manera en la que fortalezcas tu fe. Romanos capítulo 10, verso 7 dice, así que la fe viene o es porque el oír.
La fe no se alimenta con lo que ves, la fe se alimenta con lo que escuchas. ¿Cómo anda tu oído? ¿De qué te alimentas en tu oído? ¿De la fe, de la palabra, de los planes, del propósito? ¿O sigues escuchando todas las cosas negativas que en lugar de alimentar tu fe, hacerla arder, la apagan o la hacen nula? Ahí es donde la vida cristiana se hace práctica. ¿Estás conmigo en esto? Se hace práctica. No es una onda de leer mucho o de practicar mucho. Se trata de aprender a vivir la fe. Y tiene esta practicidad. Mis ojos no son el factor por el que avanzo, mis oídos sí. Mis ojos no son el factor por el que me animo o me desanimo, mis oídos sí. Entonces ahí sí entra para mí la palabra que viene como la fe viene como un resultado de oír. Dice la palabra esto, el oír por la palabra de Dios. En otras palabras, ahí es donde se pone súper padre que vengan aquí. ¿Y saben por qué se pone súper padre que ustedes vengan aquí? Porque escuchan palabra de Dios. El plan de Dios para la iglesia no es solamente que nosotros vengamos a tener un lugar donde tengamos un refrigerio. No, es que aquí Dios puede hacer que tu fe se eleve. Y mi trabajo, el trabajo de quien se sube a esta plataforma tiene que ser así de claro. Hablarles fe, palabra. Están conmigo, buscar que todo lo que se hable en este lugar edifique sus vidas, fortalezca sus vidas, nutra sus vidas. Aún y cuando la palabra a veces confronta, aún y cuando la palabra a veces nos pone el dedo en la llaga, ¿cierto? Pero sigue siendo un proceso de fe. Porque la fe no solamente construye, también la fe quita. La fe no siempre solamente nos alegra, a veces nos contrista. Porque la fe no siempre nos da palmadas en la espalda y nos dice, échale campeón. A veces nos dice, campeón, necesitas dejar eso. No avances por lo que ves, anda por lo que escuchas. Digan eso conmigo, no avances por lo que ves, anda por lo que escuchas. Te puedo asegurar algo, si tú abrazas esto y le empiezas a dar ese sentido a tu vida, vas a crecer, te lo firmo, te lo aseguro, vas a crecer. El día que le quites fuerza a lo que ves y le das fuerza a lo que escuchas, ahí vas a discernir tú si estás escuchando algo que te hace estar de pie más fuerte o estás escuchando algo que a lo mejor te debilita. Es donde el discernimiento, escucha, no es un don espiritual que cae hablando en lenguas y sacando chispas, no, simplemente se vuelve sabiduría. Y la sabiduría se vuelve algo que es inteligente pero en uso. ¿Estás conmigo aquí? Inteligente porque lo usas, porque lo aplicas, porque lo haces. ¿Cuál ha sido entonces la estrategia desde el principio del enemigo? Hacerte oír otra información. Por eso la Biblia menciona que el enemigo es ¿qué? Mentiroso. El enemigo sabe cómo ponerte delante de tus ojos cosas que te hagan estacionarte ahí, pero también sabe cómo hablarte cosas que te hacen desvariar tu fe, debilitarla. ¿Estás conmigo aquí? Claro que sí. Es experto en mentir. Tenemos un enemigo espiritual que tiene esta realidad, y la realidad es que su única fortaleza poderosísima es entrar en tus oídos. Y él sabe que si logra robarte tu capacidad de escuchar a Dios, mata tu propósito y te destruye. Roba, mata y destruye. Roba, mata y destruye. Y lo primero que hace es meterse a tus oídos. La pregunta es, ¿a qué respondes tú? ¿Con qué le estás dando, cómo se dice, pasos a tu vida? ¿Conforme a lo que ves o conforme a lo que oyes?
¿Cómo decides vivir tu vida? ¿Conforme a lo que ves o conforme a lo que Dios te está hablando? Esa es la diferencia absoluta de una vida con una fe que funciona. Y esa va a ser la diferencia de cómo enfrentes tus días por delante. Amados, esta es la decisión que tienes que aprender a tomar. Ahora te dije que te iba a hablar de estos tres escenarios. Ya voy a llegar a eso, aunque son solamente ilustraciones, porque Jesús lo confrontó. Y quiero que veas en las historias exactamente estos elementos que te acabo de mencionar. Un día hay estos tres niveles de fe que hizo evidente Jesús. Número uno, cuando no hay nada de fe. Di eso conmigo: nada de fe. Nada de fe. Mira cómo se ve una vida que no tiene nada de fe. ¿Ok? En una ocasión Jesús fue claro en señalar una de estas maneras. Me encanta este pasaje porque es un pasaje justificable. Vienen él y sus discípulos en una barca y se viene una tormenta terrible. Y cuando digo terrible, es terrible, al grado, escucha, que los discípulos creen que van a morir ahí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, este es el detalle que no quiero que pierdas. Estos discípulos, la mayoría de ellos era gente del mar. Todos eran pescadores. ¿Estás conmigo aquí? Así que, escucha, no se paniqueaban con una tormenta cualquiera. ¿Estás conmigo aquí? Era una tormenta terrible. Cuando la Biblia dice que era una gran tormenta, ponle acentos a la G. Gran tormenta. Porque los pescadores expertos estaban paniqueados, estaban aterrados. Pero el contraste es maravilloso porque Jesús estaba en la misma barca, en la misma tormenta, pero ¿qué crees? Dormido. Hay un contraste abismal en el pasaje, pero hay una intención muy clara del Espíritu Santo de señalarnos dos maneras de enfrentar tormentas. Alguien necesita escuchar esto. Misma tormenta, misma situación, misma angustia, misma cosa, pero con dos maneras distintas de vivirlas y de enfrentarlas. Escucha, verso 38 y 39 de Marcos 4. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, vienen gritando, ¿no te importa que nos ahoguemos? Repite eso conmigo: ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿No te importa? ¿Cuántas veces tú has sentido que a Dios no le importa lo que tú estás viviendo? Honestamente, ¿cuántos de ustedes han tenido que enfrentar dolor, tiempos, y de veras lo que hay dentro de nosotros es: ¿qué onda? No te importa dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde está lo que decías que me amabas? ¿Dónde está tu cuidado? ¿Dónde está tu fidelidad? Y miren, no se agüiten si lo han hecho ni se sienten que se van a ir al infierno. Todos tenemos crisis de fe. Pero me encanta porque ellos vienen gritando y esto es lo que le cuestionan a Jesús. ¿No te importa? ¿No te importa que nos ahoguemos? Jesús se despertó y escucha, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Pero escucha esto porque aquí es donde se pone bueno. Verso 40 dice: luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? Y escucha lo que sigue: ¿todavía no tienen fe? ¿Todavía no tienen fe? Quiero que notes entonces que cuando la fe es nula, cuestionamos a Dios. Cuando la fe no está, cuando no tenemos fe, nuestra reacción, nuestra visión, nuestra manera de enfrentar una situación es con queja, con enojo y de veras sin ningún tipo de esperanza. Cuando la fe no está, vemos la tormenta. Cuando la fe no está, ponemos atención a lo que está sonando a nuestro alrededor. Cuando la fe no está, sentimos que morimos. Pero el efecto es cuestionar a Dios, a
acusarlo, escucha esto, acusarlo de insensible, acusarlo de que no le importa, acusarlo de ser todo lo que no es. Me abandonó, nos dejaste, nos estás dejando aquí a la deriva. Y llegamos a creer, cuando la fe no está, creemos que a Dios no le importa nada. Aceptamos un escenario donde el enemigo, escucha, te sigue diciendo, ¿la ves? ¿Para qué tanto tiempo en la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué creíste eso? ¿Para qué oras? ¿Para qué? De esta no sales. Jesús estaba en la barca con ellos. Escucha, Jesús estaba en la barca con ellos. Y ellos le están gritando, no te importa, a alguien que estaba en la tormenta con ellos. Escucha, en la tormenta con ellos, sintiendo el mismo vaivén de las olas, el viento feroz, la barca a punto de partirse, y ahí estaba él con ellos. No había salido volando diciéndole, ahí se ven, a ver cómo salen de esa. No, estaba con ellos. La diferencia es que Jesús tenía sus ojos puestos en lo que no se veía. Yo hoy necesito que, si tú te sientes sin nada de fe, creas esto que te voy a decir. Si le importas a Dios. Si le importas a Dios. Y si le importa tu situación. Y le importa tanto que te trajo aquí. O si tú estás conectado en algún lado y estás escuchando eso, te conectó aquí para que tú escuches que le importas y que le importa tu situación y que está listo para hacer que se silencie y se calme todo eso en tu vida. Debemos de tener mucho cuidado de lo que vemos, de que lo que vemos no esconda lo que oímos que Dios nos está hablando. Les voy a traer una referencia a los de casa, a ustedes que son parte de la visión de esta iglesia y que desde el principio del año saben cuál es la palabra que Dios nos dio para este año. Y la palabra que Dios nos dio este año es inmovibles. ¿Se acuerdan? Que este año tú y yo tenemos que estar inmovibles. Lo que implica que el reto será ese. Lo que implica que vamos a enfrentar cosas. Lo que implica que va a haber tentación de correr o de rendirnos o de doblarnos o de quebrarnos. Lo que implica que vamos a tener tentaciones de negarnos. Pero si Dios desde el principio nos dijo 2021 para nosotros es un año de inmovibles y 5 domingos nos habló el Señor de qué áreas necesitamos nosotros entender que hace la diferencia. Una persona inmovible, créeme, necesitas recordar eso. Porque lo que venga y te sacuda, porque lo que venga y enfrentes, no lo veas, escucha lo que Dios te dijo, que puede ser un inmovible. La fe ve una cosa, pero escucha otra mayor. Lo segundo es el escenario de la poca fe. Jesús también enfrentó y nos enseña un escenario con poca fe. Y esta, a diferencia de la anterior, no necesariamente cree que a Dios no le importa lo que vivimos, pero escucha esto, una actitud de la poca fe es que primero me preocupo, primero me afano, primero yo me ocupo y luego ya cuando veo que no estoy haciendo nada, entonces invito a Dios a ver si lo hace. La poca fe, escucha esto, cree que Dios está ocupado. ¿Les ha tocado eso? No, es que no le puedo dejar estas cosas a Dios. Entonces lo que hacemos con nuestra poca fe, escucha, es querer nosotros resolver la situación como si nosotros pudiéramos hacerlo sin Él. Y pensamos que es maduro, pensamos que es lo correcto, porque no, claro que no, ni que Dios me venga a resolver todo. No, Dios no te va a resolver todo, pero si tu fe está arraigada en Él, escucha, entonces la sabiduría vendrá para que tú sepas qué puedes hacer y qué no. Sabrás con qué batalla peleas tú y cuál no. ¿Estás conmigo aquí? No te desgastas. Así que Jesús se enfrenta a esta situación
Y Mateo 6, verso 30 es un pasaje que tú conoces, pero también te voy a llevar a que veas la conclusión de Jesús. 6:30 al 32 dice: si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Sabes a qué relaciona Jesús esta sentencia de poca fe? Al afán, a la ansiedad, a la angustia, a la preocupación. No cuando enfrentas una situación, sino cuando es tu manera de vivir. Hay gente que vive preocupada de todo. Diagnóstico: poca fe. No necesitan terapia, no vengan con el Gabo. Poca fe. Punto. Porque tienes una fe en un nivel bajito, no para cuestionar si a Dios le importa o no, pero tampoco lo ves involucrado en el escenario de tu vida. No lo ves, no lo invitas, no lo tienes ahí. Verso 31 dice: así que no se preocupen. Escucha la dirección que toma la conversación. ¿Por qué tienen tan poca fe? Termina el verso 30. Verso 31 dice: así que no se preocupen por todo eso, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Y es Jesús el que está hablando, Verso 32 dice: esas cosas dominan, esas cosas que hacen, dominan el pensamiento de los. Y te mete ahí en una categoría clara. ¿Estás preocupado por qué vas? Si hay lana, si no hay lana, si comes, si sustentas al Señor. Dice: ¿sabes qué? ¿Sabes quién es tu proveedor? ¿Sabes quién es tu sustento? Verso 32: esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y no solamente conoce todas sus necesidades, sino suple todas nuestras necesidades. Deja de ver las necesidades que tienes, o cuando veas las necesidades que tienes y empieces a sentir que te preocupan, predícate esto: vivimos por fe, no por vista. Vivimos por fe, no por vista. Hay una mujer que se conecta con nosotros en Fe Colectiva y se conectó con nosotros literalmente por necesidad. Alguien le habló de que iba a orar por ella y que nos iba a compartir para orar por ella, y se empezó a conectar a Fe Colectiva. Ella vive fuera de la ciudad y su situación familiar, su situación económica no ha mejorado mucho, pero ¿sabes qué sí ha mejorado mucho? Su relación con Dios. Y todo eso que la llevaba a ella a la desesperación de un inicio, ahora es otro escenario. Ahora ve a los cuervos venir a sostener a su esposa, a sostener a sus hijos y su casa. Pero ¿saben qué es lo más reconoce ella? Estoy en paz. Duermo. A veces nosotros queremos que Dios responda, escucha, nuestra necesidad exterior, cuando Dios está respondiendo y haciendo más en tu necesidad transformadora, la que te va a enseñar a vivir como Dios quiere que vivas, aún y cuando las temporadas sean difíciles. La que te hace levantarte en las mañanas primero y antes que todo a adorar a Dios y a levantar tus manos en lugar de quejarte por lo que antes te quejabas. A veces las cosas no cambian en lo exterior de inmediato, pero Dios es bueno. Abraza. Estás conmigo aquí, fortalece, edifica. Así que tenemos que dejar de ver la necesidad y predicarnos que nosotros vivimos por fe y no por vista. No vivas una vida de poca fe, vive una vida donde esperas que Dios responda. Y eso hace totalmente distinta la vida. Escúchame, la vida se hace totalmente distinta cuando lo que tienes claro es que no sabes cómo, pero Dios lo puede hacer. No sabes cuándo, pero sabes que Dios lo va a hacer. Así que el tic-tac del reloj no te consume, te tiene expectante.
Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y te voy a decir algo, Dios nunca decepciona ese tipo de fe. Nunca. Finalmente una fe grande. Un tercer escenario que Jesús confronta. Viene un hombre, ni siquiera hebreo, ni siquiera judío, un centurión. Y este centurión, es decir, que pertenecía a las legiones de soldados de los romanos, llega corriendo hacia donde está Jesús y le habla de la situación delicada y terrible de un siervo, ni siquiera de un hijo, ni siquiera de un familiar, de un esclavo pues de su casa. Y llega hasta donde está Jesús, seguramente porque escuchó hablar maravillas sobre el poder de Jesús. Seguramente iba movido y entusiasmado por saber que Jesús era la respuesta, que Jesús era real, que Jesús podía con esta situación. Y llega con él, le cuenta, y Jesús hace esto. Claro, vamos a tu casa. Y empieza a caminar Jesús hacia la casa de este centurión, y el centurión lo detiene y le dice: no es necesario, no necesitas ir hasta allá. Habla, di la palabra y mi siervo sanará. Hijo, no necesitas probarme que te importo. No necesitas probarme que tú te ocupas yendo a mi casa. Yo ya sé quién eres. Y luego dice él lo siguiente, dice: yo soy un hombre de autoridad. Así que cuando yo doy una orden, sucede. Yo sé quién eres tú. Dilo, ordénalo. Escucha esto, Mateo 8:10. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Otra vez, Jesús quedó asombrado. Échate este trompo a la uña. ¿Quieres impresionar a Jesús? Hello, estás hablando de un cuate que impresionó a Jesús. Alguien que hizo que Jesús dijera: wow, con este vato. Y luego escucha lo que dice. Se dirigió a los que le seguían y les dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Otra versión dice: no he visto una fe tan grande. No la he visto, dice Jesús. Lo que me dice a mí es que a Jesús le encanta ver eso. Le encanta encontrarse con gente que lo reta así, que lo desafía así. Gente que puede pararse a orar por necesidades y simple y sencillamente creer que Él puede cambiar las cosas, que Él tiene el corazón para cambiar las cosas. Así que cuando alguien ora con autoridad, escucha esto, es porque tiene su fe grande. Así que hoy quiero concluir diciéndote de cuál escenario quieres seguir viviendo tu vida: con los que no tienen fe y simple y sencillamente se la pasan diciendo que Dios no le importa. ¿O de cuál quieres ser? De los que tienen poquita fe. Sí, yo sé que Dios está ahí, pero Él está ocupado de la oración de otros. A mí ni me oye porque no, yo necesito chambear, yo necesito estar. Sí, ojalá esté siendo claro con lo que te digo. No estoy hablando de que seamos holgazanes espirituales. Estoy hablando de que simplemente nos ocupemos de hacer lo que Dios nos pide hacer. Y hay situaciones donde lo único que tienes que hacer es abrir las manos y dejar de pelear y de retener. Hay ocasiones en que lo único que tienes que hacer es pedir perdón. Lo único que necesitas hacer es perdonar. Y todas las cosas en la vida se alinean, se cambian, se abren, ¡pum!, empuja. Hay ocasiones que tú no vas a convencer a nadie de tu versión. Lo único que tienes que hacer es confiar. Hay ocasiones que lo único que tienes que hacer es orar por esa situación, decirle: Señor, yo no me voy a desgastar con esto, lo que necesito pedirte es guíame y obra en esta situación. ¿Estás conmigo aquí? Pero hay ocasiones en que sí, el Señor te va a decir: ¿sabes qué necesitas hacer? Necesitas hacer esto y esto. Órale, porque ahí lo poderoso será la obediencia, no las obras.
la obediencia a lo que solamente Él te encargó. Él tiene victorias para nosotros, pero tengo que decírtelo, pero siempre están condicionadas a tu nivel de fe. Siempre. No hay promesas en la Biblia que estén condicionadas a su amor, porque nos ama a todos por igual. Pero si hay diferencia es por la fe. Hay gente que tiene más, no porque Dios los ame más, sino porque han aprendido a correr a Dios más, a confiar en Dios más, en abrir sus manos a más. No es por vista, es por fe. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos los ojos abiertos a otro escenario. Aprende a buscar el otro escenario. Y el escenario que hay en lo espiritual a mí me hace saber que enfrente de los ataques, de los adversarios, de las cosas que vienen a nuestra vida, mis ojos espirituales me ayudan a tener confianza en saber que también hay miles de millones de ángeles que a veces detienen las cosas que venían contra nosotros. Que cuando nosotros damos pasos de obediencia, hay un carnero subiendo por el otro lado conforme a cada paso que doy. Y que aun y cuando parece que nos toca sacrificar lo que más amamos, de repente habrá un encuentro celestial con la provisión milagrosa de Dios. Pero todo porque creímos y porque avanzamos. ¿Y cuál escenario quieres seguir viviendo? Yo no sé en qué escenario llegaste hoy. Lo que sí quiero retarte es en cuál quieres seguir viviendo. Hoy es tu inicio y es tu lección. Voy a ser de los que no funcionan con fe, voy a ser con los que tienen poquilla, o voy a ser de los que asombran a Jesús, porque a partir de ahora mi confianza está en Él. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más, Señor, yo quiero pedirte, llena esta casa con tu gloria, y que la convicción necesaria, no la que viene, Señor, de un predicador, no de la que viene de una predicación, sino de la que viene, Señor, de adentro hacia afuera, la que provocas tú, ahí donde lo que tiene que sanar, sana, ahí donde lo que tiene que llenarse de vigor, se llena, ahí, Señor, donde tú puedes crear y recrear cosas.